Hare Krishna, muy buenos días. Namao Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyabadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre los textos contenidos en el Bhagavad Gita, recordando que estamos ya a inicios del capítulo número 5, titulado El Yoga de la Persona Suprema. En el día de ayer habíamos terminado leyendo los versos 3 y 4, donde el Señor Krishna estaba hablando de que en este mundo había un árbol banyan con las raíces hacia arriba y las ramas hacia abajo, cuyas hojas de ese árbol eran el conocimiento védico, o sea, los Vedas. El Señor Supremo también había dicho que ese árbol es imposible de conocer. O sea, nadie sabe dónde comienza, nadie sabe dónde termina, nadie sabe, o sea, todas las peculiaridades de ese árbol. Entonces, el Señor Krishna había terminado con lo siguiente. O sea, la verdadera forma de ese árbol no se puede percibir en este mundo. O sea, no se puede percibir desde el plano de conciencia material. Nadie puede entender dónde termina, dónde comienza, ni dónde está su base. Pero de un modo decidido, uno debe cortar con el arma del desapego ese árbol fuertemente enraizado. Después uno debe buscar aquel lugar del cual, una vez que se ha ido a él, nunca se regresa, y entregarse ahí a esa suprema personalidad de Dios, a partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. O sea, el Señor Krishna le está diciendo a Arjuna, todo lo que observas, ves, y todo aquello con lo que te relacionas en este mundo material forma parte de un gigantesco árbol, que es un árbol que no es más que el reflejo invertido de la verdadera realidad. O sea, la verdadera realidad es eterna, la verdadera realidad es dichosa, la verdadera realidad es llena de conocimiento y es de naturaleza espiritual. Y esa realidad sirve como referencia para la elaboración de lo que conocemos como realidad material. O sea, cuando Brahma, el creador, comienza el proceso de creación de lo que conocemos como universos materiales, entonces él toma como referencia el mundo espiritual. Pero evidentemente al hacer esa imagen del mundo espiritual, eso tiene que realizarse con energía material. Y ya el hecho de realizar o llevar a cabo la creación con energía material, ya eso significa que no es la original. O sea, es simplemente una imagen. Una imagen en algunos momentos más hermosas, en unos momentos menos hermosas, pero sigue siendo una imagen. Entonces, ¿qué pasa? Porque Krishna empieza diciendo que con constancia, o sea, con determinación, hay que cortar con el arma del desapego. Porque, ¿qué pasa cuando usted se apega a una imagen creyendo que es lo original? ¿Qué pasa cuando usted, por ejemplo, eso es, por decirlo así, es una enfermedad? Vamos a suponer que una persona disfruta de algo, o sea, una persona simplemente le gustan los pasteles con un sabor determinado, entonces esa persona no compra ningún pastel nunca, pero esa persona tiene en su casa muchas revistas sobre pasteles con fotos y fotos de pasteles, entonces ella se sienta tranquilamente, cómodamente, abre su revista y comienza a mirar los pasteles, comienza a disfrutar de sus pasteles, comienza a imaginar que se está comiendo esos pasteles, comienza a imaginar el sabor de que debe tener el pastel, el olor del pastel suave, comienza a imaginar la textura. Esa persona comienza a vivir en lo que conocemos como ilusión. ¿Por qué? Porque esa persona realmente está relacionando su experiencia, pero a partir de una imagen, o sea, a partir de un reflejo, no a partir de la realidad. En verdad, esa persona no está en contacto con el pastel verdadero.
Entonces, pero sin embargo, puede ser tanta la relación con esta imagen y tanta esa experiencia mental que la persona puede llegar a sentir esa experiencia como una experiencia real. Pero aún así, la experiencia sigue siendo una experiencia de relación ilusoria. Entonces, pero dado que esa experiencia le está tributando una serie de placeres en su mente, entonces esa persona desarrolla apego hacia ese objeto de experiencia. O sea, apego hacia el reflejo, apego hacia la imagen de la revista, que ya no es una imagen de revista, ahora en su mente es un pastel elaborado a la manera que ella desea. Entonces quiere decir que cuando uno se relaciona demasiado tiempo con el reflejo, llega a olvidar que es un reflejo y lo toma como realidad. Entonces cuando lo toma como realidad, este reflejo se adueña de uno. Este reflejo comienza a conducir el comportamiento de uno. Y entonces eso es lo que se llama existencia material. O sea, la entidad viviente se ha identificado tanto con este reflejo conocido como existencia material que entonces lo ha tomado como algo completamente permanente y original y por tanto se ha establecido en él y quiere desarrollar en él todas sus potencialidades. Pero eso es imposible porque el alma es espiritual y el reflejo está hecho de energía material. Y lo espiritual y lo material nunca pueden en verdad relacionarse de manera directa. Por eso se necesita de una maquinaria intermedia, sea conocida como cuerpo, mente, etcétera, etcétera. Entonces Krishna le está diciendo lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que toda esta experiencia material no es más que una experiencia que está siendo vivido en un reflejo. ¿Y dónde está ocurriendo ese reflejo? Allí justo dentro de tu mente. Todas nuestras experiencias están ocurriendo dentro de nuestra mente a través de los sentidos. Los sentidos te dan una información determinada y con esa información tú vives la experiencia y a través de los propios sentidos, de los sentidos de la acción, tú vives también el papel de actor, o sea, tú estás actuando, tú estás haciendo esto y aquello. Pero en realidad tú como entidad viviente espiritual no estás haciendo nada, pero estás creyendo que sí lo estás haciendo. Entonces, tanto el escenario en el cual usted se encuentra actuando, conocido como su vida cotidiana material, así como el personaje que usted está actuando, ambos son reflejos, ambos son construcciones, ambos son temporales. Por tanto, ninguno de los dos es originalmente lo que usted es. Entonces Krishna dice, tienes que percatarte de eso. Tienes que tener cuidado porque ese árbol baniano ilusorio es un árbol muy frondoso, lleno de colores. ¿Y cómo puede ser que ese árbol baniano me pueda cautivar? ¿Cómo puede ser que la entidad viviente espiritual se haya dejado confundir o se deje engañar así? Eso parece una tontería. No, no es una tontería. Vamos a recordar que ese árbol baniano está hecho de la energía material total y esta energía material total responde de manera perfecta al deseo, a los deseos de la entidad viviente. Quiere decir que ella es como un eco, la entidad viviente tiene un deseo y ella se amolda a ese deseo, comienza un proceso y muestra ese deseo hecho aparente realidad para esa entidad viviente, dependiendo por supuesto de la claridad del deseo, de la fuerza del deseo, la intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la manera. O sea, si ahora usted tiene la capacidad de usted desear algo y de que ese deseo automáticamente se haga realidad, entonces, ¿cómo usted no apegarse a esa realidad? Y esa realidad es la manifestación de su deseo. Entonces, usted está tan apegado a ella que usted no se da cuenta que esa supuesta realidad es ilusoria. O sea, que realmente no está constituida de la misma sustancia que usted está constituido y por tanto no puede darle la felicidad que el alma está anhelando. El alma nunca puede encontrar felicidad en la realidad material porque realmente la realidad material nunca es experimentada por el alma. Pero el alma puede encontrar entonces una ilusión de felicidad a través de una relación mediante el cuerpo y la mente con esa supuesta realidad material. Entonces Krishna está diciendo, perfecto, vive allí, ya estás en ella, tienes que vivirla, pero tienes que hacerla de la forma más inteligente posible. Y la forma más inteligente posible es dejar de creerte que esa realidad es la original. Vívela
pero no la vivas como la original, vívela como una realidad construida, vívela como una serie de relaciones de causa y efecto que te está dando la ilusión de originalidad, pero en verdad no es la original. Entonces, hay una diferencia muy grande entre vivir engañados y entre vivir conscientemente una determinada experiencia. Por ejemplo, un niño ahora en enero viene por tradición, para la tradición está el cristianismo, etcétera, etcétera, viene el Día de los Reyes Magos. Y yo me recuerdo, antiguamente yo era chiquito y entonces me gustaba ese día porque debajo de la cama aparecían regalos, por lo menos la tradición acá en Cuba era colocarlos debajo de la cama o de la almohada, ¿verdad? Después evidentemente me enteré, supe, ¿no? Que no había magia, que eran los padres que compraban regalos, lo colocaban debajo de la cama, debajo de la almohada mientras que tú estabas durmiendo, pero era hermoso todo ese proceso. Pero cuando esa ilusión se descubrió, entonces perdió lo hermoso. Los regalos seguían gustando, pero ya no existía la magia de la visita de los Reyes Magos, de hacer una carta para los Reyes Magos. Entonces hay una diferencia muy grande, hay una diferencia muy grande en que tú esperes el día 6 de enero con ansiedad porque no sabes lo que te van a traer los Reyes Magos, porque y quieres quedarte despierto la noche entera para ver si los ves, si los pillas cuando ellos entran a tu cuarto, pero nunca los ves, o sea, siempre entran cuando tú estás dormido. Y hay una diferencia grande entre vivir esa experiencia a saber que simplemente son los adultos que te vigilan y te ponen el regalo. O sea, en las dos realidades tú recibes regalo, pero en una sabes conscientemente de dónde proviene el regalo, o sea, cómo es el proceso, y en la otra no lo sabes. En la otra simplemente imaginas un proceso creado allí en tu propia mente y en tu propia ilusión. Lo mismo pasa, hay dos formas de vivir en este mundo material o esta experiencia material. La forma construida desde tu propia ilusión, o sea, que tú te construyes tu propia historia, tus propios personajes, te crees las cosas que te quieres creer, etcétera, etcétera, y la forma consciente. O sea, sabes cómo funciona todo, sabes cómo la mente está enredada, cómo es el mecanismo, pero aún así decides participar, pero participas de manera consciente, sabes la realidad, pero decides participar de la ilusión, pero de manera consciente. Es como un adulto quiere jugar con su niño, entonces él decide hacer un papel de niño, hacer el papel de caballo, hacer el papel de soldado, hacer el papel que el niño necesite para que su juego sea divertido. Pero él sabe conscientemente que es un juego, sabe conscientemente que él sigue siendo el adulto, sabe, o sea, esa es la diferencia. Pero para uno darse cuenta de eso, tiene que liberarse poco a poco del apego, porque el apego no te deja utilizar la inteligencia. Examinen sus propias vidas, examinen sus propias vidas y verán que aquello con lo cual usted está muy apegado o muy identificado, un poco le limita su inteligencia, no le deja pensar con claridad. A veces, por ejemplo, los padres eh, toman decisiones poco inteligentes en relación a los hijos, porque el afecto por los hijos o el afecto por los nietos a veces no les permite ver con claridad cuál es la medida más inteligente que deben implementar para educar al hijo o al nieto frente a una determinada conducta que él asumió que no es favorable para su crecimiento, ¿verdad? Por eso se dice, por ejemplo, que a veces los abuelos, a veces muchos abuelos consienten más a los nietos que los propios padres, porque el abuelo generalmente tiene la tendencia a estar más apegado al niño que el propio padre o la propia madre, o sea, su apego es diferente. Entonces ese apego que hace un poco que le limita su visión inteligente. Entonces lo primero que tiene que hacer la entidad viviente es revisar y preguntarse a qué estoy apegado. O sea, la palabra apego, la palabra apego significa que ese elemento o esa experiencia de una forma u otra me perturba, o sea, de una forma u otra me condiciona, ya sea en bien, o sea, generándome cosas favorables,
o ya sea también por la parte del sufrimiento. Todo aquello que de una forma u otra me condicione o me perturba es porque yo he desarrollado, queriendo o no queriendo, un lazo con respecto a ese elemento. O sea, ese elemento de reflejo o ilusorio, le he dado un poder real en mi vida. Y como yo le he dado ese poder, pues bien, ese elemento va a condicionar y va a hacer ciertas cosas con mi vida o con mi supuesta vida. Entonces, señor Krishna le está diciendo, primero que tienes que hacer es con determinación. Determinación porque no es un proceso fácil de hacer. O sea, con determinación, cortar con el arma del desapego. O sea, cortar con el arma del desapego. Vamos a recordar que el arma del desapego no es el arma de no es el arma de la separación. O sea, desapegarte no significa alejarte de algo o no alejarte, porque el apego no está afuera, el apego está en la mente. O sea, nuestra relación de apego está en la mente. Esa relación se lleva a cabo mediante el placer o el sufrimiento de los sentidos, pero la raíz de ese apego está también en la mente y está también en la inteligencia. Así que tenemos que trabajar también en nuestra mente, tenemos que trabajar en nuestra inteligencia y evidentemente en los sentidos. Usted puede separarse de algo, ya lo dijo Krishna en el capítulo 4, usted puede separarse de algo y aún así en su mente permanecer el gusto, el deseo, la necesidad en relación a ese algo. Así que el desapego tiene que trabajarse de manera general. Hay que hacer el desapego también, trabajarlo en la mente, trabajarlo en la inteligencia, trabajarlo en los sentidos. Entonces decía, uno debe cortar con el arma del desapego ese árbol fuertemente enraizado. Para usted relacionarse, para usted ser buen familiar, para usted ser buen amigo, para usted ser buen trabajador, para usted disfrutar aparentemente de algo, realmente usted no tiene que desarrollar una esclavitud con respecto a ese algo, usted no tiene que desarrollar un apego, usted no tiene que desarrollar una dependencia. Usted puede disfrutar, tener una experiencia de disfrute con una conciencia lúcida, sea sin caer en el juego o sin caer en la trampa del apego. Realmente muchas veces se piensa que apego es sinónimo de amor. O sea, las personas piensan el concepto de amor en este mundo material. Hablo de amor en sentido general, no de un amor específico. Es que mientras usted se apega a algo o a alguien, entonces significa que más lo ama. Pero realmente apego o dependencia no es sinónimo de amor. O sea, el amor puro, el amor en su estado puro, no es dependiente. El amor en su estado puro es completamente libre y permite plena libertad para el objeto o la experiencia amada. Porque la no libertad significa que usted quiere algo para usted o que usted necesita que algo lo posea a usted. O sea, y eso viene de la inseguridad. Y eso viene de la ilusión de yo querer ser el dueño de todo, el poseer de todo, porque tengo el temor de no serlo. Tengo el temor de perder eso de lo que yo creo que soy dueño o dueña. Entonces eso te hace que tus conductas estén en función de eso. Y si todas tus conductas están en función de eso, tu inteligencia también lo estará, tu mente también lo estará, y entonces tú no podrás darte cuenta que estás viviendo una ilusión construida por tu mente y modelada por tus experiencias materiales, dadas por los sentidos y su relación con los objetos de los sentidos. Y después que trabajes sobre el desapego a esa ilusión, entonces el señor Krishna decía, uno debe buscar aquel lugar del cual una vez que se ha ido a él, nunca se regresa, o sea, la morada suprema, la conciencia espiritual, el reino de Dios, y entregarse allí a esa suprema personalidad, a partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde el tiempo inmemorial. O sea, las cosas comienzan por analizar que toda experiencia material no es más que un reflejo desvirtuado, analizar cómo hemos desarrollado apego a diferentes facetas de esa existencia material. Todo comienza ahí, después viene todo un proceso y ese proceso termina en la entrega total hacia el Señor Supremo, en un estado de conciencia trascendental, o sea que está por encima del estado de conciencia material. Entonces el verso número 5 dice lo siguiente: aquellos que están libres del prestigio falso, de la ilusión
y de la falsa compañía, que entienden lo eterno, que han terminado con la lujuria material, que están libres de las dualidades de la felicidad y la tristeza, y que sin ninguna confusión saben cómo entregarse a la persona suprema, ellos llegan a ese reino eterno. O sea, Krishna en los versos anteriores hablaba de un lugar del cual una vez está allí, nunca se regresa. O sea, una vez está allí, entonces uno podría preguntarse, perfecto, vamos a suponer que yo me doy cuenta de lo ilusorio, de muchas experiencias, vamos a suponer que me doy cuenta de todo eso, vamos a suponer que yo simplemente comienzo a trabajar en el desapego y entonces el Señor me orienta después que busque aquel lugar del cual una vez se llega, nunca se regresa. O sea, pero ¿cómo yo encuentro ese lugar? Entonces Krishna en este verso número 5 está dando algunos rasgos generales. Dice que aquellos que están libres del prestigio falso. Vamos a leer el comentario que hace Srila Prabhupada de este verso. Dice, aquí se describe muy bien el proceso que hay que seguir para entregarse a la suprema personalidad de Dios. El primer requisito es que uno no debe estar engañado por el orgullo. O sea, uno debe cultivar la humildad, uno debe ser cada vez más humilde. Debido a que el alma condicionada, o sea, la entidad viviente ilusionada en este mundo, es engreída, es orgullosa, entonces ella llega a creer que es el Señor. Ella llega a creer que es la dueña de todo, que es el disfrutador, que es el controlador. En verdad lo es, pero en una medida muy pequeña, pero ella no es el supremo controlador. Entonces ella cree que es el Señor de la naturaleza material y entonces solo quiere disfrutar de ella. Y entonces le es muy difícil entregarse a la suprema personalidad de Dios. O sea, aquí voy a hacer una pausa. Srila Prabhupada nos recuerda algo. O sea, mientras que usted está ilusionado con toda su experiencia material, ya sea externa o mental, entonces usted va a estar tan ocupado en ella, en adueñarse de ella, en repetir lo que le gusta y en evitar lo que no le gusta, que usted no va a tener tiempo para mirar a Dios, usted no va a tener tiempo para relacionarse con Dios, usted no va a tener tiempo, disculpen, para entregarse a Dios. Entonces dice, uno debe saber por medio del cultivo del verdadero conocimiento que no es el Señor de la naturaleza material. O sea, dice que el conocimiento, a otra pausa, el conocimiento nos ayuda, nos debe ayudar, el verdadero conocimiento, a darnos cuenta que no somos los dueños de la energía material. No somos los poseedores, no somos los controladores de la energía material y eso nos sitúa en una postura humilde. Continúa diciendo, la suprema personalidad de Dios es el Señor Supremo. Cuando uno se libera de la ilusión causada por el orgullo, entonces uno puede comenzar el proceso de entrega. O sea, hasta que usted no llegue a comprender que hay un solo Señor, hasta que usted no llegue a comprender que hay un solo disfrutador, un solo controlador y que usted es simplemente una parte mínima, entonces usted nunca se vuelve humilde, usted siempre se cree esto, se cree aquello, se cree lo otro. Continúa diciendo, a aquel que siempre está esperando algún tipo de honor en este mundo, algún tipo de alabanza, a esa persona no le es posible entregarse a la persona suprema, no le es posible entregarse a Dios. Ese tipo de orgullo se debe a la ilusión, se debe a la ignorancia, pues aunque uno llega aquí a este mundo material, se debe de entender que se queda por poco tiempo y luego se tiene que ir. Pero
uno tiene la necia idea de que es el Señor del mundo. Uno no se da cuenta de que simplemente está de paso y que ese paso dura muy poco tiempo y no se puede llevar nada de lo que haya reunido, de lo que haya logrado. De ese modo, uno complica cada vez más las cosas y siempre se encuentra en constantes dificultades por ese olvido y por ese deseo de querer enseñorearse de esta experiencia material. El mundo entero se mueve bajo los efectos de esa impresión. El mundo entero está bajo los efectos de la ilusión. La gente en su mayoría considera que la Tierra, es decir, este planeta, le pertenece a la sociedad humana. La gente en su mayoría cree que el ser humano es el dueño del planeta y que por tanto el ser humano puede hacer lo que él desee con el planeta, puede hacer lo que desee con la naturaleza material, porque viven la ilusión de que son los señores supremos. Y por eso es que la han dividido con la falsa impresión de que son los propietarios de ella. Se han creado los países, los estados, las fronteras, este territorio es mío, este es tuyo, aquel es tuyo, el otro es mío, yo quiero el tuyo, nos fajamos la guerra, ¿verdad? Todo por la ilusión de que yo soy el dueño. Uno tiene que liberarse de esa falsa noción de que la sociedad humana es la propietaria de este mundo, porque en verdad no lo es, solo el Señor es el propietario de todo. Cuando uno se logra liberar de esa ilusión, entonces uno se libra de todas las falsas relaciones causadas por los afectos familiares, sociales y nacionales. O sea, cuando usted deja de creerse el dueño, cuando usted deja de creer que algo le pertenece, entonces usted también ya automáticamente comienza a liberarse de la ilusión de las relaciones. Usted simplemente deja de ver si hermanos y familias y cubanos y chinos. Usted simplemente ve almas espirituales que están en un contexto determinado, en un tiempo determinado, ocupando un papel determinado, pero almas espirituales. Esas relaciones imperfectas que surgen desde la ilusión lo atan a uno a este mundo material. O sea, uno se ata y la fuente de esa atadura es la ilusión. Sigue siendo la ilusión. Después de esa etapa, entonces uno tiene que cultivar conocimiento espiritual. O sea, después que usted se dé cuenta quién es usted verdaderamente, después que usted sale de todos los lazos ilusorios que ha establecido y comienza a ver las cosas tal y como son, entonces uno está listo para cultivar conocimiento espiritual. Uno tiene que cultivar conocimiento acerca de lo que verdaderamente es propiedad suya y de lo que de hecho no es propiedad suya. Y cuando uno tiene un entendimiento de las cosas tal y como son, entonces uno se libera de todas las concepciones duales, tales como la felicidad y la tristeza, el placer y el dolor. Entonces uno se llena de conocimiento. En ese momento le resulta posible entregarse a la suprema personalidad de Dios. Así termina Prabhupada el comentario. Evidentemente Prabhupada está explicando que sin conocimiento, sin el logro de la comprensión del verdadero conocimiento sobre quiénes somos, quién es el Señor, quién es la naturaleza material, cuál es nuestra verdadera realidad, cuál es nuestra verdadera posición, cuál es nuestra verdadera relación. Entonces, sin ese tipo de conocimiento, sin prestar atención a ese conocimiento, sin buscar ese conocimiento, entonces uno nunca puede salir de la ilusión. Y si nunca sale de la ilusión, entonces siempre estará atado y manejado por las modalidades de la naturaleza material. Y entonces uno nunca puede de verdad lograr la comprensión espiritual, porque uno siempre estará enredado en algún tipo de asunto. Nuestras ilusiones de posesiones, posesión de familia, de hogar, de trabajo, de estudio, de anhelos, de sueños, de lo que sea, nuestras dualidades, nuestros sentimientos, emociones, nuestros conceptos, honor, deshonor, esto, aquello, verdad, mentira. O sea, siempre
vamos a estar enredados en algún tipo de asunto y ese tipo de asunto entonces nos va a ocupar nuestro tiempo. Si se fijan, van a ver que la vida cotidiana y material es cada vez más compleja. La vida cada vez nos está exigiendo cada vez más y cada vez más y uno tiene que estar constantemente pensando cada vez más, planificándose cada vez más. Entonces, si uno se ocupa todo el tiempo en eso, ¿qué tiempo te queda para tratar de buscarte? ¿Qué tiempo te queda para tratar de comprenderte? ¿Qué tiempo te queda para tratar de meditar y reflexionar sobre este asunto de Dios? ¿Y qué tiempo te queda para aislarte un momento así en tu conciencia y comenzar a darte cuenta de lo ilusorio, de todo ese aparato complejo que has construido, al cual llamas tu vida? Hay que salir de la trampa, hay que salir de la trampa y aunque parezca que hay que estar constantemente en función de los logros materiales, hay que dedicar un tiempo diario, primero a la fuerza, quizás por disciplina, a hacer el camino opuesto. Hay que comenzar a observar ese asunto desde una perspectiva diferente. Tenemos que comenzar a un poco a virar nuestra atención hacia adentro, hacia nosotros mismos. Tenemos que ver en qué situación estamos metidos. Pero esto no lo vamos a poder hacer si seguimos reuniéndonos siempre con las mismas personas que tienen una visión ilusoria también. Tenemos que buscar la manera de vez en cuando relacionarnos con algunas personas que estén mirando hacia otra dirección, hacia la dirección del autoconocimiento, la dirección de la autorrealización, la dirección del despertar, de la iluminación, de la trascendencia, de ver las cosas tal y como son. Cada vez nos estamos alejando más de nosotros mismos. El ser humano cree que cada vez se está conociendo más al mismo, porque descubre cada vez más cosas de la ciencia, de la medicina, de la anatomía, fisiología, etcétera, etcétera. Entonces cree que se está conociendo más al mismo, pero en verdad se está alejando cada vez más del mismo. Él simplemente se está volviendo un mayor conocedor de la maquinaria conocida como cuerpo material, pero cada vez conoce menos sobre aquel que está dentro de esa maquinaria. Y si no llegamos a comprender a aquel que está dentro de esa maquinaria, entonces esa criatura nunca podrá ser feliz. Seguirá dormida, ilusionada, hipnotizada por toda la ilusión que ella misma está creando, pero lo peor de todo es que la está creando de manera inconsciente. La espiritualidad es un llamado a la toma de conciencia, pero esa toma de conciencia debe de comenzar por mi presente. ¿Qué es mi vida realmente? ¿En qué posición yo creo que estoy? ¿Qué posición yo creo que me pertenece? ¿Qué posición creo que tengo? O sea, ¿qué es mi vida? ¿De qué manera estoy enredado en este árbol de la ilusión? ¿De qué manera estoy enredado? Recuerden que tienes dos opciones. O vives tu supuesta realidad creyéndotela completa y eres esclavo de ella, o vives esta supuesta realidad, pero desde el plano del que está despierto. O sea, comienzas a mirar las cosas, pero no a ser esclavizado por ellas. Realizas todas las actividades, pero empiezas a comenzar a realizarlas de manera libre. Esto no significa ser irresponsable, sino lo contrario, ser totalmente responsable. Has comprendido que solamente puedes realizarla y solamente puedes llevarla a buen término y puedes aprovecharla para tu evolución si las comienzas a realizar desde un estado de conciencia lúcido, es decir, desde tu estado de conciencia original o el estado de conciencia de Dios. Esto es una decisión importante, pero cada cual tiene que irla analizando a su ritmo y a su tiempo. Y si surgen dudas, preguntarlas para despejarlas, porque solo así se puede ir avanzando en el sendero del conocimiento. Pero si no nos dedicamos a buscar ese conocimiento sobre nosotros mismos, sobre este mundo material y sobre Dios y la relación que existe entre nosotros, y si no nos encaminamos en ese sentido, entonces evidentemente seguiremos siempre, vida tras vida, enredados en lo frondoso e ilusorio de este árbol, que a fin de cuentas es una imagen invertida del mundo real. Que la paz y el amor nos acompañen, que la quietud también nos acompañe para que podamos pensar y meditar con detenimiento sobre todo este asunto, a nuestro ritmo, a nuestra manera, pero siempre estar en esa meditación, porque tenemos que llegar a comprender qué es lo que está pasando, realmente cuál es nuestra verdadera situación. Paz y amor sobre todas las cosas, sean buenos, sean compasivos,
sean misericordiosos dentro de sus posibilidades, pero sobre todas las cosas, tengan en el corazón el deseo de poder ir comprendiendo cada vez más quién son en realidad. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Hare